Saludos a todos, estamos comenzando la clase 2, continuando con el tema diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. El día de hoy vamos a hablar de los métodos prestacionales. Este curso se realiza gracias al patrocinio de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendio y Seguridad, que prontamente estará lanzando cursos de especialización en protección contra incendios de todo tipo, desde diplomados, cursos de especialización en rociadores, en alarmas contra incendios, sistemas de espuma, bombas contra incendio, redes y contra incendio, y otros temas especializados como dinámica de incendios, simulación de incendios, modelamiento de incendios. Y seguramente en un tiempo más adelante contará con laboratorios para prácticas de uso de sistemas de seguridad contra incendios. Bien, estuvimos viendo los métodos prescriptivos y ahora vamos a pasar a los métodos prestacionales. Los métodos prestacionales, a diferencia de los prescriptivos, se establecen en objetivos y metas de seguridad que se acuerdan mediante criterios de rendimiento aceptables. En estos métodos se evalúa el desempeño y se busca que este desempeño sea exitoso. Y para lograr el éxito de ese desempeño se tiene que medir de manera objetiva. Es decir, no basta con que la distancia de recorrido, por ejemplo, sea 45 metros. Habría que evaluar qué pasa con esa persona en ese recorrido o esas personas en ese recorrido que tienen de 45 metros y cómo afecta a la supervivencia, por ejemplo, los productos de la combustión como el humo, la llama, el calor, el cianuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, al desempeño del biológico de esa persona durante ese esfuerzo por escapar del incendio. En tal sentido, estos criterios son netamente objetivos, explícitos. A diferencia de los métodos prescriptivos, los métodos prestacionales se pueden usar en cualquier proyecto, no tienen un límite. Es decir, no hay normativa que los pueda limitar, ¿sí? Sobre todo en proyectos complejos, esta es una gran diferencia. Dan como resultado una protección contra incendios y seguridad de la vida, en la que los sistemas de protección contra incendios están muy integrados. Esto es muy importante. Los métodos prescriptivos se pueden, y de hecho existe una mala política de evaluarlos de manera separada, ¿no? Como un rompecabezas donde cada especialista pone una pieza y resulta siendo piezas desarticuladas que se tratan de integrar de una forma que normalmente causa un aislamiento entre ellas, ¿no? Los métodos prestacionales, en cambio, son métodos en los que ninguno de los componentes se puede mandar a evaluar de forma aislada. Todos están integrados. Los sistemas de alarma, de evacuación por voz, los rociadores, el sistema de protección pasiva, las puertas cortafuego, las escaleras de evacuación, el tiempo que demora la alerta, los procedimientos de emergencia, los sellamientos cortafuego, todos los elementos de la protección pasiva actúan de manera integrada. Entonces no se generan brechas entre cada una de las especialidades. En un proyecto prescriptivo existe el alto riesgo de que por evaluarlo de forma aislada se construye un puente donde alguna parte queda rota y no se puede cruzar. Ese vacío no queda en un método prestacional porque todo se integra de manera conjunta. Generalmente, por lo menos en esta etapa, los métodos prestacionales
se aceptan únicamente como reemplazo de los prescriptivos siempre y cuando la alternativa sea aprobada por la autoridad competente. ¿Sí? O sea, el método prescriptivo usualmente manda sobre el método prestacional y solo depende que la autoridad competente acepte el método prestacional y pueda demostrar el especialista que el método prescriptivo, el método prestacional, es equivalente, y si se demuestra que es comprobadamente equivalente en calidad, fuerza, efectividad, resistencia, durabilidad, seguridad, etcétera, a el método prescriptivo. Si el especialista no puede demostrar que el método prestacional cumple con la misma equivalencia que el método prescriptivo, la autoridad competente podría rechazarlo. Por lo menos así funciona donde se está usando. Donde más se están usando métodos prescriptivos, generalmente es en algunos países de Europa como Inglaterra, Suecia, Polonia, Rumanía, y en otros países como Nueva Zelanda, Australia, Gales, Japón, Rumanía y China. Por ejemplo, en Estados Unidos, este proceso es muy lento. El método prestacional, a pesar de que tiene un desarrollo educativo muy importante, su desarrollo ha sido lento. Y eso que tienen bastante capacidad profesional para desarrollarlos. Eso se debe a que Estados Unidos es un país que tiene una tradición muy arraigada con los códigos prescriptivos, principalmente las normas NFPA ahora, o el IBC y otras normas hacen que el método prescriptivo tenga mucho arraigo en la mentalidad del americano. Y también hay otras variables como las diferencias culturales, sociales, tecnológicas y económicas, ¿no? Existe en Estados Unidos toda una industria que se desarrolla en base a los métodos prescriptivos. Entonces, la normativa prescriptiva tiene un arraigo muy importante, ¿no? En Estados Unidos. Eh, bueno, en latitudes como Sudamérica es desconocido. Falta de profesionales, que realmente hay falta de profesionales para la parte prescriptiva, peor aún para la prestacional. Entonces, existen muy pocas personas en Sudamérica, por ejemplo, que es a quien estoy dirigiendo estas clases, que puedan estar preparados para desarrollo de métodos prestacionales, ¿no? Y hay una dificultad también que son costosos, ¿sí? Debido justamente a la escasez de profesionales, su costo es alto. Entonces, normalmente se usa en proyectos que son inusuales, complejos o innovadores, ¿no? Y en algunos casos se ha usado cuando no existen códigos prescriptivos. Por ejemplo, en riesgos muy complejos que no están considerados dentro de las normativas, ¿no? En general, estos métodos pueden dar una protección mejor, pueden lograr edificaciones más funcionales y no siempre, pero casi siempre pueden lograr una mayor rentabilidad y construcciones más rentables, porque los parámetros se evalúan de manera extrínseca y no intrínseca, de tal manera que el componente rígido que tiene el método prescriptivo puede hacer que la construcción sea más costosa, ¿sí? Volviendo al ejemplo de los 45 metros, yo podría demostrar que con la construcción está diseñada de manera tal que podrían recorrerse 60 metros, 70 metros sin que se ponga en riesgo a las personas. Eso podría hacer de que mi arquitectura cambie notablemente porque no tendría que considerar vías de escape adicionales
y eso podría hacer de que mi construcción sea más rentable, ya sea porque tengo más área construible, tengo más área rentable, o alquilable, o vendible, etcétera, ¿no? Puedo eliminar una escalera tal vez de repente, como una este, resultado de un análisis, y eso podría hacer que el proyecto sea menos costoso. Eh, pero por otro lado, tiene un alto costo en trabajos de diseño, ¿no? Justamente por la escasez de profesionales, pero también por la incorporación de la ciencia y la ingeniería de incendios en el desarrollo de los mismos. Y también son más laboriosos, toman muchísimos mayores tiempos y esfuerzos. Y eso viene asociado a que el conocimiento es escaso y está en manos de personas de élite con mucho conocimiento de ingeniería y ciencias de protección contra incendios, pero también eh, usa herramientas de alto contenido y esfuerzo computacional. Y esas herramientas toman tiempo, ¿no? Un análisis de dinámica de incendios o dinámica, por ejemplo, un FDS puede tomar meses de recursos computacionales, tanto en la introducción de la información para poder modelar los incendios. Vamos a ver eso en las próximas clases, como para obtener los resultados, tabularlos y interpretarlos, ¿no? Y eso hace que todavía sea difícil de alcanzar en la mayoría de las regiones del mundo, ¿no? Y en especial en Latinoamérica estamos bastante en pañales en este tema, ¿no? Entonces, para resumir, los métodos prescriptivos son los métodos tradicionales, trabajan sobre la base de parámetros definidos, sus valores numéricos son fijos y son arbitrarios, no tienen una lógica específica o medible, son fácilmente comprensibles y fácilmente administrables, porque sus valores son sencillos de entender, se aplican de forma uniforme, se generalizan, no son puntuales, son establecidos arbitrariamente por la autoridad competente, simplifican demasiado la realidad, son conservadores y rígidos, obvian muchas variables y se basan en códigos y normas que están indicados, escritos y se tienen que cumplir tal cual. En cambio, los métodos tradicionales, prestacionales, son métodos que se basan en metas que cumplen criterios de rendimiento específicos, no tienen límites de aplicación, se pueden aplicar a cualquier proyecto, cualquier complejidad. Requieren integrar los sistemas y las estrategias, no se pueden ver de forma aislada. Depende de la aceptación de la autoridad competente y de su equivalencia con los prescriptivos, tiene que ser demostrable. No se aplican en países tradicionalmente prescriptivos, como por ejemplo Sudamérica o Estados Unidos. Se pueden usar generalmente en proyectos complejos innovadores. También se pueden usar cuando no existen códigos prescriptivos. Pueden lograr edificaciones más rentables y más funcionales, no siempre más rentables. Vamos a ver en el caso del proyecto que yo les voy a mostrar, que aparentemente mis resultados me arrojan en que yo necesito una escalera adicional a las que me pide la NFPA 101. Aparentemente no saldría más rentable, por lo que los resultados que yo he encontrado. Entonces es un ejemplo de que no necesariamente el método prescriptivo es tan conservador. Podría dejar de serlo, porque puede haber sesgos en casos extremos en los cuales el método prescriptivo podría fallar. En mi caso, a pesar de cumplir con la 101, tengo la, la sospecha que los riesgos a que está sometido los ocupantes de esta edificación que cumple con el FPA 101 son mayores a los que deberían ser. Por lo menos vamos a ver cuando llegue esa parte.
no lo puedo todavía comprobar de manera científica, pero no me han gustado los resultados. Y he estado pensando en la posibilidad de incorporar una tercera escalera en este proyecto. En la zona de, vamos a ver después eso con más detalle posteriormente. Por otro lado, son muy costosos y laboriosos en la etapa de proyecto. Yo me he demorado cerca de 3 años para desarrollar el proyecto que les voy a mostrar. En tal sentido, su desarrollo toma mayor tiempo. Obviamente me he demorado 3 años porque tampoco me he dedicado mi tiempo completo a desarrollarlo y he trabajado solo. Quizás si hubiese trabajado con un equipo de gente, este proyecto lo hubiese podido votar en 2, 3 meses, pero tampoco lo puedo votar en 15 días o un mes, ¿sí? Es muy difícil alcanzar el método prescriptivo muy sencillo. El conocimiento es escaso y hay poca oferta laboral y las herramientas de diseño son de alta gama computacional. Se requiere mucho recurso computacional para poder obtener resultados y para poder trabajar con este método. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.